Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, bien, Buenas tardes a todos. buenas tardes. Bien, creo que ya o entre hoy y mañana terminamos lo que es el primer parcial. Y bueno, tal vez mañana o el miércoles o mañana nos ponemos de acuerdo sobre el examen. Posiblemente no sea el miércoles, posiblemente sea a final de semana, pero nos ponemos de acuerdo mañana. Solo quería, bueno, repasar un poco sobre lo que estamos haciendo en la hoja de Excel. ¿Para qué lo estamos haciendo? Si recordamos un poco en las presentaciones de anteriores, nosotros tenemos una definición de cabeza de bomba, o sea, toda esa energía que la bomba debe proporcionar para poder mover el fluido de un punto hasta un punto lejano. Necesitamos aplicar esta ecuación, que es la diferencia de presiones entre el punto final y el punto inicial, más la diferencia de altura entre el punto final y el punto inicial, más todas las pérdidas que yo tengo en toda mi ruta, la ruta crítica, como hemos estado hablando. Es decir, pérdidas primarias más pérdidas secundarias y cualquier otra pérdida que podamos tener por equipos o accesorios. Entonces, la hoja de Excel, que también está basado en el plano de AutoCAD o Drawing que les he compartido, estamos calculando este HR, solamente este HR. Es decir, que el valor que tenemos allá solamente son pérdidas, no va a ser la cabeza de la bomba. Después de calcular esas pérdidas, tenemos que regresar a esta ecuación para volver a aplicar, bueno, para aplicarla y poner lo que es la cabeza de la bomba. También quería repasar lo que es la ecuación del NPCH. También ya lo vimos, pero hay dos formas de disposición para calcular NPCH. Hay dos ecuaciones que depende de si el depósito inferior está debajo de la bomba o si este depósito está arriba de la bomba. Si es arriba, este LS sale del paréntesis, sale a sumar. Si está abajo, pues queda la ecuación como la tenemos acá. También la hoja de Excel que estamos usando es para que me dé HR nada más, es decir, la pérdida hasta antes de la bomba. Luego los demás valores tenemos que regresar a la ecuación y regresar a las tablas. Entonces, por eso es que estamos usando la hoja de Excel. La hoja de Excel es porque tanto cálculo que hay que hacer que es mejor tenerlo ya en un resumen. Y sí es bueno hacerlo a mano en un cuaderno, bueno, en el examen, así les va a tocar para cuestiones de examen. Pero para cuestiones de proyecto pueden hacerlo con la hoja de Excel o en un futuro, si se dedican a este rubro, pues también pueden utilizarlo. Aunque posiblemente ya en campo pues se encuentren con los software como los que vamos a aprender a usar al final de la clase. Entonces con ese repaso vamos a regresar a lo que hemos estado haciendo. Vamos a regresar a layout, a la hoja de Excel. Yo pues ya llené la hoja de Excel con los datos que teníamos. Ya habíamos encontrado todos estos valores. Los encontramos la semana pasada, que eran las pérdidas por fricción en todas las secciones de tubería. Ya hemos llegado a ese punto, hemos encontrado que era igual a 10.59. Luego yo calculé las pérdidas en aquellas líneas de tubería que no incluyen o no están incluidas en la pérdida total de la bomba. ¿Cuáles eran esas líneas? Eran estos ramales de 3 a 7, de 4 a 8, 8 a 9 y de 8 a 10. ¿Por qué hemos dicho que no lo incluíamos? Porque nosotros vamos a incluir siempre la ruta más crítica en cuanto a pérdidas y eso me la da la ruta más lejana. No necesariamente más lejana físicamente, sino que es la que produce mayor pérdida de presión. Aquí pues está un poco fácil de identificar y va a coincidir con el punto más lejano, que sería la parte superior del tanque. Entonces tomamos esa ruta. Si la bomba logra mandar agua al punto más lejano, entonces seguramente logra mandar agua a los puntos más cercanos. Entonces no necesitamos hacer estos cálculos. Cuando es difícil de identificar, yo había mencionado, creo, me parece que si esta ramal de las pilas tuviese una ruta mucho más lejana y no supiera a simple vista cuál es la más lejana, me hubiese tocado hacer el mismo procedimiento para las dos rutas, desde el tanque inferior al tanque elevado y otro cálculo desde el tanque inferior hasta el punto donde estuvieran estas pilas más largos. Y tomo el que me dé mayor pérdida, esa va a ser mi pérdida por
por pérdidas secundarias y pérdidas primarias. Bien, también habíamos comenzado a calcular las pérdidas por accesorios. Creo que hemos llegado hasta los primeros 3 o primeros 2, no recuerdo. Bien, ¿qué es lo que hacemos con los accesorios? Pues ya vimos algunos ejemplos cuando calculamos pérdidas por accesorios de forma individual, que era pues identificar primero en cada sección, así como llamamos las secciones de tuberías, por ejemplo, teníamos 4 secciones. Lo que nos toca es identificar qué accesorios tengo de la sección 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 6. En el caso de 1 a 2, ¿qué accesorios teníamos? Pues si regresamos al layout, voy a ampliar un poco. Teníamos una válvula check, bueno, que es un solo accesorio, es 2 accesorios en uno. Una válvula check con filtro en la parte baja, que habíamos mencionado que pues sirve para que la succión no se vacíe, esta tubería no se vacíe y la bomba no quede en vacío. También tiene un filtro para evitar que si acá abajo hay sedimentos, evitar que se introduzcan a la tubería y puedan llegar a las bombas. ¿Qué otro accesorio teníamos? Pues subíamos y el primer accesorio que encontramos era uno por cambio de dirección. Teníamos este codo. Luego continuamos y tenemos esta válvula con puertas, la tomamos como válvula con puerta. Luego teníamos un filtro en Y, y luego teníamos una junta flexible. También hemos mencionado que muchas veces el diseñador toma su simbología. Digamos, yo sé que esta es una válvula con puerta porque yo creé ese símbolo. Yo dije, este va a ser mi símbolo para una válvula con puerta, este va a ser mi símbolo para un filtro. Pero para que quien tome el plano o tome la distribución sepa qué es cada uno de estos, es importante siempre incluir un cuadro de simbología, por ejemplo, como este que está aquí. Si alguien no sabe a qué llamé yo con este símbolo, pues aquí dice una válvula tipo compuerta. Si no sabe a qué llamé yo con este símbolo, pues aquí dice una válvula antirretorno, bridada en este caso, o válvula check. También la siguiente, si no se sabe qué es, pues una junta flexible. Y el siguiente un filtro strainer. El siguiente es un manómetro y el siguiente es un termómetro. También para aquellos accesorios que no están en las tablas, yo aquí coloqué lo que son las pérdidas. Como no tenemos en las tablas, pero normalmente lo que tendríamos que hacer es buscar el fabricante de un filtro Steiner y ver cuánta pérdida produce para ese diámetro de 6 pulgadas con ese flujo. Yo aquí pues tomé punto 25 para ya incluirlo en el ejercicio. Entonces todos esos accesorios me van a provocar en el tramo de 1 a 2 pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Y eso pues yo los tengo enumerados hasta donde llegan las tuberías del tramo 1 hasta el tramo 6. Le voy a cambiar aquí color para identificarlo. Entonces aquí tenemos el codo, tenemos la válvula con puerta, la junta flexible, el filtro Steiner y la válvula en el fondo de la cisterna, que es la válvula check y filtro. En nuestras tablas, nosotros tenemos estos accesorios. ¿De qué dependía esos accesorios? Como vimos en la última clase, teníamos que encontrar un factor K. Y este factor K se multiplica por el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Y este valor tiene que ser el valor correspondiente a la tubería en donde está instalado este accesorio. Digamos, este codo de 90 está instalado en la tubería de 6, entonces vamos a utilizar velocidad al cuadrado entre 2 veces G para la tubería de 6 con los 500 galones de flujo. Y eso nos daba una pérdida secundaria de 0.13. También hablamos que aquí la fórmula, ¿de dónde viene la fórmula? Por la multiplicación de las celdas, pues viene de las mismas fórmulas que están en las tablas. ¿Qué pasa con los accesorios que no están en tabla, que no tenemos en tabla? Estos deberían ser accesorios que nosotros deberíamos de buscar en catálogos de fabricantes. O, si no, pues estimar un valor en lo que aproximado, en lo que normalmente se manejan estos tipos de accesorios. Yo los rotulé en plano y lo único que tenemos que hacer pues es incluir directamente ya la pérdida. Siempre teniendo cuidado que estos valores son pies de columna de agua. Por ejemplo, hay una pérdida que yo se los di en 0.25 PSI. Antes de ingresar esa pérdida para que vaya sumando, tenemos que cambiarlo a pies de columna de agua.
Bien, ese es el tramo de 1 a 2. ¿Qué pasa con el siguiente tramo? Vamos a ver. El siguiente tramo es de 2 a 3. Yo lo dividí, pero realmente tiene el mismo diámetro y tiene el mismo flujo. Por lo tanto, va a tener la misma velocidad y va a tener el mismo velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Pero ¿qué accesorios vamos a tener que me producen pérdidas secundarias? Vamos a salir de la bomba, vamos a pasar por una junta flexible, vamos a pasar por una válvula compuerta, ya van 2 accesorios. Vamos a pasar por otra válvula check, ya van 3 accesorios. Vamos a llegar a un codo, 4 accesorios y hasta aquí al final que vamos a tener una T. Entonces tenemos ahí todos esos accesorios. ¿Dónde los coloco? Pues los coloco después en el tramo de 2 a 3 en mi hoja de Excel. Voy a ponerle otro color para diferenciarlo. Vamos a tener 5 accesorios. El codo, ¿cómo lo vamos a calcular? Exactamente igual que como calculamos el codo en la tubería anterior. Calcular un valor K mediante la tabla. Velocidad al cuadrado es 2 veces G, correspondiente a la tubería de 2 a 3. Y nuevamente la fórmula, exactamente lo mismo. ¿Qué nos tocaría identificar? La siguiente tubería. Bueno, ya no tenemos más accesorios, tenemos 5 accesorios aquí. Siguiente tramo es el tramo de 3 a 4. Vamos a poner aquí otro color. Bueno, este ya lo usé. No sé. Solo tengo un accesorio. Y ese, voy a regresarme al plano, es el siguiente tramo de 3 a 4. Entonces también voy a tener este accesorio de derivación. ¿Cómo lo calculamos? Nuevamente. Bueno, creo que de T no habíamos hecho ejemplos, que aquí sí quiero mencionar algo. Aquí está. Si nos vamos a las tablas, van a ver que hay una T. Creo que cuando hicimos el ejemplo de pérdidas, que lo hicimos individual, solo para aprender a usar las tablas, no hicimos un ejemplo con T. O si lo mencioné, no lo recuerdo. En la T, si fijamos, la T tiene 3 conexiones. Tiene 2 gráficos, pero es el mismo accesorio. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico y otro? Pues va a depender del sentido del flujo en el cual nosotros queremos calcular la pérdida. Por ejemplo, voy a regresar nuevamente al plano. Como yo estoy calculando la pérdida desde el depósito inferior hasta el tanque elevado y me voy a esta T en el punto 4, yo estoy calculando la ruta que va de esta tubería, cruza la T en forma lineal, o sea, no cambia de dirección, solo en forma lineal y continúa la siguiente tubería. Entonces, adentro de la T, mi flujo que yo estoy calculando la pérdida se mantiene horizontal, no cambia de dirección. En ese caso, yo utilizo el gráfico que dice line. ¿Por qué? Porque el flujo continúa de forma lineal. Pero si en caso mi ruta más crítica implica agarrar hacia abajo, entonces mi flujo vendría horizontal, cambiaría 90 grados y seguiría hacia abajo. Si ese fuese el caso, mi gráfico a usar sería el de abajo, el que dice branch. ¿Por qué? Porque el flujo viene horizontal y cambia dirección adentro de la T. Entonces yo utilizaría el que dice branch. Eso para calcular el valor K. A partir de ahí, el procedimiento es exactamente igual. Esto también es importante porque en el software lo mencionan. Entonces, cuando queremos ingresar una T, me pregunta si es una T-line o una T-branch. Entonces, ya vamos a ver a qué se refiere eh, cuando el software me pregunta qué tipo de T es el que voy a poner. Bien, ¿qué más? Bueno, si es el único accesorio en el tramo 3 a 4, ¿cuáles serían los accesorios de 4 a 6? Yo aquí hice 2 pasos en uno solo. Yo tengo 2 tramos, de 4 a 5, donde 5 es el intercambiador, y de 5 a 6 es hasta el tanque elevado. Pero como yo tengo el mismo diámetro y el mismo flujo, voy a considerar como que si fuese un solo tramo, desde 4 hasta 6. Bueno, también que el material de la tubería es el mismo, entonces yo puedo unificar. Pude haber hecho lo mismo
en el tramo anterior de 1 a 3. ¿Por qué? Porque son los mismos flujos y los mismos diámetros, pero aquí sí me interesa dividirlo y ya vamos a ver más adelante cuando veamos lo del NPCH. Aquí sí me interesa dividirlo. Pero ahorita vamos del tramo 4 a 6. Voy a acercar para ver qué accesorios vamos a tener. Vamos a tener primero 2 cambios de dirección, o sea, 2 codos. Vamos a llegar al intercambiador y vamos a tener una válvula con puerta, un filtro strainer, un filtro en Y, podemos llamarlo así también, y una junta flexible. Creo que en su momento ya hablamos para qué es el uso de cada uno de ellos. Luego a la salida tenemos otra junta flexible, tenemos otra válvula con puerta. Pero voy a considerar también el intercambiador como una pérdida. ¿Por qué? Porque internamente, ya sean placas o ya sean tubos y cambios de dirección, también se produce una pérdida. También tengo que tener en cuenta esa pérdida. Bueno, y aquí está escrita como una pérdida de 5 pies. Es la pérdida que el agua tiene cuando se mueve adentro del intercambiador, que también es un valor que normalmente lo dan los fabricantes de los equipos. Ellos pues ya hicieron sus pruebas en base a un flujo y una velocidad y en algún momento midieron antes y después con manómetros e identificaron que esta es la pérdida de ese intercambiador. Luego continuamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro codo. Y por último tenemos el codo superior. Este codo. Y luego pues ya entra al tanque. Muchas veces aquí se incluye una válvula, pero por este caso pues yo dije para quién se va a subir a cerrar esa válvula ahí. Si quieren cortar el suministro, entonces cierran mejor las válvulas de abajo, ya sean estas. Sí, estas dos podrían ser. Entonces esos son accesorios y los tenemos en todas estas celdas que están acá. Y voy a dejarlo de este color. Tenemos los codos, que yo puse pues un cálculo por cada codo, pero podríamos haber puesto aquí a la hora de calcular haber multiplicado por 4. Si los 4 codos son el mismo diámetro, son el mismo tipo de codo y tienen el mismo flujo. Nuevamente están instalados en la tubería de 4, por lo tanto, velocidad al cuadrado de 2 veces G tiene que ser la velocidad al cuadrado de 2 veces G de la tubería de 4 que calculamos la semana pasada, que es igual a 0.569. El valor K obtenido de las tablas también ya las sabemos usar. Y pues por fórmula encontramos cuál es la pérdida de cada uno de ellos. Lo mismo para válvulas con puertas. Diferencias que el strainer y junta flexible no tenemos en la tabla, pero sí es un dato que yo les entrego como dato. Es un dato que les entrego en el plano. Y lo incluimos directamente, siempre recordando de incluirlo en pies de columna de agua. Si se los doy en PSI o kilopascales, pues debemos pasarlos a pies. Después de sumar todas esas pérdidas, aquí obtenemos una pérdida total por accesorios de 4.05. Bien, eso es en cuanto a accesorios, pero también hay otros tipos de pérdidas secundarias, cuando son quizás aquellos elementos que no podemos clasificar como cambio de dirección o como eh, ramificaciones, o en este caso como lo es el equipo intercambiador de calor. Yo incluí esta otra tabla, o lo pudieran haber puesto aquí directamente. Yo lo incluí como otras pérdidas, y aquí pues incluí el intercambiador. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de pérdidas podrían incluir ahí? Aparte del intercambiador, si de repente instalamos algún flujómetro para medir el flujo, ese flujómetro produce una pérdida, también lo podríamos poner ahí. Alguna reductora, algún otro elemento, otro intercambiador que podría haber por ahí también lo podemos incluir ahí. Algún separador de aire, produce una pérdida, también lo podemos incluir ahí. Y son equipos que el fabricante debería entregarme a mí qué pérdida se tiene de acuerdo a un diámetro y de acuerdo a un flujo que está circulando a través de ellos. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser mis pérdidas totales? Va a ser la suma, voy a irme para arriba, de pérdidas por fricción, 10.59, más pérdidas secundarias, que nos dio 4.05, y
cualquier otra pérdida que yo tenga, igual a 8 pies en el caso del intercambiador, y eso da un total de 22.64 pies de columna de agua de pérdidas por accesorios. Y eso es lo que me da la pérdida de accesorios, pérdidas de fricción. Bien, 22.64 pies. Voy a regresarme ahorita a la presentación y voy a ir a la parte de cálculo de cabeza. Bien, recordando un poco nuevamente la ecuación de cabeza de una bomba es diferencial de presiones, diferencial de altura, más pérdidas en la red de tuberías, pérdidas primarias más pérdidas secundarias, que ya lo encontramos como 22.64 pies. Bien, veamos los demás datos. Tenemos las presiones en el punto 6 y el punto A. Punto 6 yo lo llamé el punto alto del tanque y punto A yo lo llamé en la superficie inferior, en el tanque inferior, en la superficie, y que lo consideramos abierto a la atmósfera. Si esta ecuación ya me da los resultados en pies, yo no necesito dividir entre densidad por gravedad porque ya los tengo en pies. Es decir que presión A, que es la atmosférica, va a ser igual a 0. Pero presión 6, yo incluí 5 PSI igual a 12 pies. ¿Por qué lo incluí? Si, bueno, en turbomáquinas o en mecánica de fluidos hemos visto que consideramos la presión atmosférica en punto final también. Aquí el criterio cambia un poco, pero eso depende pues de nosotros. En este caso yo dije que en el punto superior, que es el punto final, yo quiero que el agua llegue o salga con una presión de 5 PSI, sea por arriba de la presión atmosférica. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo con eso le doy un rango de holgura a mi red hidráulica. Imaginémonos que, por donde tenía yo filtros, en el intercambiador hay un filtro, este. Por lo tanto, adentro hay como un pascón. Ese pascón pues quita partículas de suciedad que para que no entren a las placas del intercambiador. Pero ¿qué pasa con ese filtro si no se limpia en los periodos que manda el fabricante a limpiar el filtro? Se empieza a obstruir y se empieza a obstruir, empieza a provocar pérdidas y esas pérdidas lo que va a hacer es que va a aumentar mi HR. Si aumenta mi HR, va a aumentar la cabeza de la bomba, pero si la bomba ya está seleccionada, no le puedo decir que maneje más bomba, más cabeza, perdón. Lo que va a pasar es que no va a tener capacidad y el flujo se va a disminuir. O sea, la bomba no va a poder bombear el flujo que necesita. ¿Por qué? Porque se está sobrepasando la capacidad de energía que tiene para suministrar el fluido. Entonces yo lo que hago es que mejor, en lugar de dejarlo al ras, o sea, decir que llegue a presión atmosférica, mejor que llegue con una presión superior. Así cualquier pérdida adicional la puede absorber estos 5 PSI. Digamos, 5 PSI son 12 pies de columna de agua. Es decir, que si el strainer pasó a consumir 5 pies de pérdida, todavía tendría 7 pies libres para que la bomba trabaje bien. Entonces, hacemos eso, lo dejamos de esa forma. También, muchas veces pasa que nosotros tenemos aquí el suministro, pero viene el cliente y decidió colocar algo más, decidió colocar una válvula, decidió colocar algún accesorio adicional que no estaba previsto. Entonces también debemos prever que puede tener esa situación. Entonces agregamos ahí esa presión de salida. Entonces por eso nosotros, por eso yo aquí agregué estos 5 PSI y deberíamos considerarlo siempre esa presión adicional para que la bomba tenga su posibilidad de holgura ante cualquier imprevisto a la hora de instalar. Entonces, mi presión final no va a ser 0, va a ser igual a 5 PSI, que al hacer la conversión son 12 pies de columna de agua. También necesitamos para la ecuación Z final, o el cambio de altura, el cambio de altura total. El cambio de altura total va a ser 26.67 metros. Entonces, eso lo tenemos acá. Tenemos que hacer la conversión, todos los valores que tenemos los tenemos que convertir a pies para poder mantener la coherencia de las unidades. Ya puedo reemplazar valores.
podemos reemplazar valores, tenemos las pérdidas, tenemos el cambio de altura y tenemos el cambio de presión. Todo en pies, y esto nos da un resultado de 118.84 pies de columna de agua. Y ese valor es la energía que debe proporcionar la bomba. Recordemos que aquí hay 12 pies que vienen de los 5 PSI que quieren la salida. Estos 12 pies son los que me van a dar ese más menos en caso de que a la hora de la hora haya un cambio de dirección adicional o tenemos que ampliar un poco más la distancia o como les mencioné que a la hora el cliente dijo que quería otra válvula ahí arriba, entonces tenemos estos 12 pies ahí de holgura para ese tipo de imprevistos. Bien, 118.84 pies de cabeza y también habíamos encontrado que el flujo total que debe manejar la bomba son 500 galones por minuto. Esos valores son los que a mí me van a servir para seleccionar la bomba, ya sea por un gráfico o ya sea manual, de forma manual o con un software de selección. El software de selección me va a pedir qué flujo tiene que manejar la bomba, qué cabeza tiene que generar la bomba. Pero hay otro dato que me van a pedir y es el NPCH admisible. Ya habíamos hablado que el NPCH me sirve a mí para definir si mi sistema va a cavitar o no va a cavitar. Es decir, si no va a quedar en vacío la parte de succión de la bomba con una presión tan baja que el agua se empiece a evaporar de forma espontánea. Entonces nos hace falta ese otro valor. También ya hemos visto la ecuación como NPCH admisible. Esto hay que tomarlo bien en cuenta, porque cuando seleccionamos la bomba tiene un NPCH disponible y el NPCH disponible de la bomba debe ser mayor al admisible, o perdón, el admisible debe ser mayor al que requiere la bomba. Realmente la bomba es requerido que se le dice, NPCH requerido. Y mi sistema como tal, físicamente tiene un NPCH disponible y el disponible tiene que ser mayor que el que ocupa la bomba. Si el que ocupa la bomba es mayor que el disponible, entonces va a cavitar. Para el NPCH que necesitamos la presión B, que en sí es la presión de la superficie, pero absoluta. Hay que tomar en cuenta que es presión absoluta. Necesitamos presión vapor, que también vimos que realmente es la presión de saturación del agua a la temperatura que se encuentra el agua. LS, que es la altura desde la superficie hasta el eje central de la bomba. Y HR. Pero HR es el mismo concepto que utilizamos para cálculo de cabeza, pérdidas por fricción más pérdidas por accesorios. Pero va a ser solo las pérdidas desde el punto inicial hasta antes de la bomba, que en nuestro ejercicio es del tramo 1 al tramo 2. Por eso fue que yo siempre dividí este tramo en dos, aunque fuese el mismo diámetro y mismo flujo después de la bomba. Porque yo solo necesito las pérdidas que tienen que ver en este tramo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pérdidas por fricción desde la parte inferior hasta la bomba, más pérdidas por accesorios que se encuentren desde la parte inferior hasta la bomba y cualquier otro elemento que pudiésemos tener ahí. Si regresamos al plano, nuevamente, vamos a ver que ese tramo es desde la parte inferior, bueno, realmente desde la superficie, pero donde se produce fricción y pérdidas por accesorio es desde el tramo 1 hasta el tramo 2. Y vamos a tener los mismos accesorios que ya calculamos, la válvula en el punto inferior, vamos a tener el codo, vamos a tener la válvula con puerta, el filtro en Y y vamos a tener la junta flexible. Y esos cálculos ya los hicimos, no necesitamos volverlos a hacer. Lo que tenemos que hacer es solamente identificarlos. Yo en la hoja de Excel, si lo ven, yo creé otra columna. ¿Para qué hice esa columna? Pues yo ahí voy a sumar las pérdidas, pero solo aquellas pérdidas que me afecten al NPCH, sea todas las pérdidas que se encuentren en el tramo de tubería de 1 a 2. Entonces coloco estas mismas pérdidas, las coloco acá. ¿Por qué? Porque es el codo
la válvula compuerta, la junta flexible, el filtro Steiner y la válvula checa en el fondo del tanque del tramo 1 a 2 antes de la bomba. Entonces sumo todas esas pérdidas. También las pérdidas por fricción, pero solo voy a tomar en cuenta, pues nuevamente, solo del tramo 1 a 2, y esto es 0.56, entonces lo tomo en cuenta aquí. Y mi HR para NPCH va a ser la pérdida por fricción de 1 a 2 más las pérdidas por accesorios de 1 a 2, que solo es 1.13. Y si tuviese algún otro tipo de elemento, yo tendría que sumarlo aquí. Pero no es común ni recomendable colocar demasiados elementos que produzcan pérdidas antes de una bomba, porque entre más elementos pongas, más HR. Y entre más alto es HR, más posibilidades de que cavite la bomba. ¿Por qué? Porque ese NPCH disponible disminuye. Entonces, no pongamos ningún tipo de elementos antes de la bomba. Si vamos a colocar un flujómetro, tratemos de instalarlo después de la bomba, no antes, para evitar que me haga que disminuya mi NPCH. Bien, si yo sumo esas pérdidas, yo sumo todas estas pérdidas por fricción en el tramo antes de la bomba, más las secundarias antes de la bomba, esto va a ser igual a 1.68 pies. Esa es la pérdida que yo voy a incluir eh, para mi NPCH. Bien, con eso creo que ya me puedo regresar a la presentación. Ya puedo continuar con los cálculos para NPCH. ¿Por qué? Porque necesito tres datos para selección de una bomba. Flujo, cabeza de la bomba y NPCH disponible. Ya tenemos HR, pero nos hace falta otros datos como presión en la superficie, pero recordemos que es la presión atmosférica. En algún momento mencionamos que el sistema iba a estar instalado a una altura geográfica de 1000 pies sobre el nivel del mar. A esa altura, la presión atmosférica es de 32.8 pies de columna de agua. Nuevamente, tiene que estar en pies de columna de agua. LS es igual a 1.9 metros, igual a 6.3 pies. Nada más que, si se me olvidó sacar ese dato del plano para mostrarles cómo fue que lo obtuvimos. Ese dato se obtiene entre la superficie del agua y el eje central de la bomba, 1.9 pies. Entonces, esa distancia es la que yo uso para calcular mi NPSH, 1.9 LS. Luego tenemos presión vapor. Es la presión a la cual se evaporaría el agua si se encontrase a 85 grados Fahrenheit. O, o mejor dicho, es la presión a la cual el agua empieza a evaporarse como vapor saturado a 85 grados Fahrenheit, que es la temperatura real que tiene el agua. Para que eso pueda pasar, 85 grados Fahrenheit son como unos 25, 27 grados centígrados. Pero nosotros sabemos que el agua hierve aproximadamente a 100 grados centígrados. Pero eso es a presión atmosférica, que sería a una presión de 32.8 pies. Para que hierva a 85 grados Fahrenheit o a una sensación fresca, pueda hervir, yo necesito bajar la presión. ¿Hasta cuánto puede bajar la presión antes de que empiece a hervir? Puede bajar hasta 1.379 pies. Eso es lo que significa esta presión vapor. Si lo vemos, hay bastante diferencia desde la presión atmosférica hasta la presión vapor. Presión vapor es en presión absoluta también, para que lo recordemos. Luego el flujo, pues 500 galones. HR, pues ya lo obtuvimos de la hoja de Excel, de los cálculos hechos. Y pues podemos aplicar la fórmula. Presión vapor, o perdón, presión atmosférica 32.8, presión vapor 1.379, LS, la superficie del agua está a 6.3 pies desde el eje de la bomba y HR pues 1.68 pies. Esto es igual a 23.44 pies de columna de agua como NPCH disponible. Es decir, la bomba puede succionar 23.44 pies sin que cavite.
Y la bomba debería tener un NPCH requerido menor a 23.44. Antes de continuar, eh, vamos a ver las tablas de cómo es que yo saqué presión atmosférica y presión vapor. Recordando que es agua a 85 grados Fahrenheit y se encuentra el sistema a una altura geográfica de 1000 pies. Este no lo confundamos con LS. Este no es LS, esta es la altura geográfica donde se encuentra todo el sistema como tal. Bien, en las tablas que yo les pasé, al final están bueno, están las tablas de presión. Primero, no, perdón, primero las propiedades del agua. Y la que nos interesa a nosotros es este valor, presión vapor, medido en una presión absoluta. ¿De qué va a depender el valor de presión vapor? Pues va a depender de la temperatura a la cual se encuentra el agua. En nuestro ejercicio se encuentra a 85 grados Fahrenheit y le corresponde una presión vapor de 1.379. Y así pues encontramos presión vapor del agua. Si vemos, entre más caliente está el agua, más fácil de que cavite o que más fácil de que se evapore. Digamos, agua a 140 grados Fahrenheit, con como unos 60 grados centígrados, va a hervir a 5.196 pies, casi 4 veces más alto que 85 grados Fahrenheit. Entonces, es más fácil que cavite cuando bombeamos agua caliente a que cavite cuando bombeamos agua fría. Otra tabla es la presión atmosférica. ¿De esta de qué depende? Pues todo de la altura geográfica o la altitud a la cual se encuentra nuestro sistema. En el ejemplo, pues se encuentra a 1000 pies de altura. Son como unos 300 metros de altura. A esa altura, la presión atmosférica medido en pies de columna de agua es de 32.8 pies. Entonces, así es que obtuvimos los datos para los cálculos de NPSH que tenemos aquí en el ejercicio. Hay dos puntos que hay que tomar en cuenta cuando diseñamos sistemas de bombeo. Ya mencioné que entre menos accesorios tengamos antes de la bomba, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esos accesorios se representan en este HR. Si yo tengo mucho accesorio, este HR va a aumentar. Esta tubería debería ser lo más directa a la bomba posible, sin dar mucho cambio de dirección. Debería ser lo más directa posible a la bomba. También, normalmente para reducir HR, se acostumbra a que este diámetro sea mayor que al diámetro de descarga. En caso de que esa pérdida fuese demasiado alta, entonces, si a nosotros nos hubiese dado un EPCH muy bajo, digamos de unos 5 pies o menos, hubiésemos recurrido a usar mejor, en vez de diámetro de 6, hubiéramos cambiado un diámetro de 8 y hacer los cálculos. También no colocar ningún tipo de elemento, y muy importante, si yo tengo un filtro strainer, que si lo teníamos en el ejemplo es darle mantenimiento seguido, porque si empieza a ensuciarse y se empieza a obstruir el paso del fluido, este HR va a aumentar y puede llegar a un momento que aumente tanto que este valor quede por debajo de lo que ocupa la bomba. Eso es muy importante. Otro valor tiene que ver con LS. Es la distancia de la superficie hasta el eje de la bomba. Por ejemplo, si LS aumenta, va a aumentar esta resta y el valor del NPCH va a disminuir. Si este LS es muy alto, como pasa en los pozos de agua, puede pasar que este incluso me dé un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que ya en ese caso no me sirve una bomba con el eje en la parte superior. Digamos LS, un valor de un pozo de 10 metros de hondo, son 33 pies. Este valor sería 33 pies y eso le sumo 6.3, perdón, este 6.3 sería 33 pies y le sumo 1.68 y le sumo 1.379, va a quedar como en 35, 36 pies. Y si hago la resta, más bien me da un valor negativo. O sea, el sistema no me va a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver cómo hago que esta bomba, el eje, como LS de la superficie al eje, que este eje en lugar de estar acá arriba, mejor lo llevo a la parte inferior. ¿Cómo lo logro eso? Con bombas sumergibles o con bombas de múltiple escalonamiento, como las bombas tipo turbina.
Pero cuando necesitamos bombear de pozos muy profundos, es mejor utilizar bombas turbinas. Una bomba centrífuga muy posiblemente nos va a cavitar. Entonces, esos son los dos valores importantes que hay que tener a la hora de seleccionar una bomba cuando vamos a bombear desde un pozo o de una cisterna subterránea. ¿A qué profundidad va a estar? Y disminuir todo lo que yo pueda mis valores de HR. Bien, con eso ya tendríamos los tres valores que necesitamos para seleccionar de una bomba. Tenemos flujo a manejar, tenemos cabeza de la bomba y tenemos NPCH disponible. Con eso ya podemos ir a los catálogos de las bombas, curvas características de bombas, que creo que yo les había mostrado estas. Podemos ir ya a este tipo de curvas y seleccionar la bomba. Con seleccionar me refiero a escoger un modelo, un tamaño de impeller, un tamaño de motor, revoluciones. ¿Qué más podríamos seleccionar? La eficiencia de la bomba para que trabaje con esas condiciones y eso lo vamos a ver mañana. Les voy a enseñar a seleccionar bombas mediante estas curvas que estamos viendo en la diapositiva. Seleccionar primero la curva y después dentro de la curva seleccionar todos esos datos que yo les acabo de mencionar. Tamaño de motor, NPCH de requerido, eficiencia, revoluciones, diámetro de impeller. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, por ahorita, si hay consultas, si no, pues continuamos mañana. Mañana nos ponemos de acuerdo con el examen también, qué día lo vamos a hacer. Bien. ¿Alguna consulta? Si no, pues nos vemos mañana. Miro una consulta. ¿Sí? El examen viene la diapositiva, sí, ¿verdad? De los temas que dio. Sí, de las diapositivas. De la parte teórica y práctico, pues lo que hemos estado viendo práctico. Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Esas diapositivas se encuentran en literatura o usted las va a subir en la parte del primer parcial, ingeniero? Ya creo que la presentación sí la subimos. Creo que no se ha actualizado con los datos que calculamos aquí durante la clase para el ejercicio, pero sí la diapositiva se subió hay una carpeta también, no me acuerdo cómo la llamé, creo que literatura o documentos de información, algo así, lo clasifiqué por documentos de bombas y documentos de aire comprimido. Entonces en la carpeta de bombas hay bastante literatura. Pero para estudiar, para examen, es de la diapositiva. Porque en la literatura, pues podemos encontrar libros por varios lados y que son muy buenos, pero para cuestiones de examen, de la diapositiva. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana, ingeniero. Bueno. Cheque, ingeniero. Bueno, nos vemos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.